Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Espero que todos estén bien. I hope that everyone's doing well. Estoy un poco nervioso, I'm a little bit nervous, pero creo que es normal. but I think this is normal. Le doy muchas gracias a Dios I give God a lot of thanks, y a ustedes and you, por ayudarnos con esta transición, for helping us in this transition, especialmente con las niñas. especially with our little girls. Y gracias por el amor que nos han enseñado a nosotros. And thank you for the love that you have shown us. Ok. Vamos. Había un hombre There was a man que vivía en España who lived in Spain, y un día le estaba tosiendo and one day he was coughing, y mientras estaba tosiendo le salió un poco de sangre. and as he was coughing, some blood came out. Y él no pensó nada de eso. And he didn't think of anything, Pasó par de semanas, par de meses, but a couple of weeks and months passed by, y mientras tosaba o tosía, más sangre salía. and as he coughed, more and more blood came out of him. Y su esposa se dio cuenta And his wife noticed, y ella dijo, tú tienes que ir al hospital o al doctor. and he said, you gotta go to the doctor. Y él dijo, ¿tú sabes qué? And he said, you know what? Voy a ir. I am going. Y cuando fue, And when he finally went, el doctor le dijo the doctor told him, que tenía estado 4 de cáncer. he said a stage 4 cancer, Y solamente tenía 5 meses para vivir. and that he only had 5 months to live. Y él se pensó cuando llegó a la casa, And he thought about this as he came home. si solamente fuera yo más temprano, ¿qué pudiera hacer de mí? If I would have gone earlier, maybe it would have been better off. ¿Se recuerdan lo que nosotros leímos en la lectura? Do you remember what we read in our scripture reading El paralítico. about the paralytic man? Quiero que nosotros pensemos esta tarde, I want us to think this afternoon, ¿en qué estado estamos nosotros? in what state are we in? Y ya nosotros leímos del 1 al 5, Gary nos leyó. And we already read from verses 1 through 5. Gary read that for Pero us. antes de entrar en eso, But before we get into that text, quiero que nosotros veamos I want us to see el contexto antemano para que podamos entender. the context before that so that we can understand. Jesús acaba de limpiar o sanar Jesus had just finished cleaning or cleansing a un leproso. the leper. Y Jesús le dice, And Jesus told that leper, mira, tú tienes que ir al sumo sacerdote you have to go to the priest para que ellos puedan ver que tú estás limpio. so that they can see that you have been cleansed. Pero no le digan a nadie que lo que yo te ha hecho. But don't tell anybody what I've told you. Pero ¿qué hace el leproso? But what did the leper do? El leproso hace totalmente lo opuesto. He does the total opposite. Él va y le dice a todo el mundo lo que Jesús le había hecho. He goes and tells everyone what Jesus had done for him. Hasta el punto To the point que Jesús no podía entrar en la ciudad porque el genterío le llegaba. Jesus could not even enter a city because of the amount of people that would come to him. So vemos que Jesús se va a las afueras So Jesus went to the outskirts. y después en el capítulo 2 And then in chapter 2, vemos que Jesús entra en Capernaum, that Jesus comes back to Capernaum. entra en una casa He goes to a house. y se dieron cuenta lo que pasa cuando reconocen que Jesús está en la casa. And did you realize what happened when they realized that Jesus was home? ¿Qué empieza a pasar? What starts to happen? El genterío va y llega a donde está Jesús. All those people go to where Jesus is. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? And what were they doing? Estaban escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. And they were listening to what Jesus said. Pero vemos que había un hombre But we noticed that there was one man que tenía un problema. that he had a problem. Y era que él estaba paralítico o era paralítico. He was a paralytic man. Y vemos que él y sus 4 amigos We see that him and his 4 friends, van a donde está Jesús. they go where Jesus is. Y cuando llegan, And when they get se there, dan cuenta que la casa está llena. they realize that the house is full of people. ¿Y qué es lo que ellos hacen? And what do? Ah, no, Jesús, no podemos llegar a ti hoy, so vamos a venir mañana. Jesus, we can't get to you today, so we'll have to come back another day. ¿Dijeron eso? Is that what they say? No dijeron eso, No, that's not what they said. sino que hicieron más que eso y hicieron un hoyo en el techo They went beyond that. They made an opening on the roof
y bajaron al paralítico hacia donde estaba Jesús. and they led down the paralytic where Jesus was. Nos damos cuenta We realize que este paralítico necesitaba a Jesús. we realize that this paralytic man needed Jesus. Y eso está claro. And this is very clear. Vemos que el paralítico sabía el estado en la cual él estaba The paralyzed man realized the state that he was in, y sabía que la única persona que lo podía sanar, ¿quién era? and he knew that the only person that could make him well was who? Era Jesús. It was Jesus. Y sabemos esto, And we know this, que las acciones que él tomó, that the actions that he took, él sabía, él tenía fe he knew, he had faith que Jesús lo podía sanar. that Jesus could make him well. Imagínate esto, Imagine this. nosotros hoy en día tenemos una vida un poco más cómoda, Today we have a life that's more comfortable. pero aunque nosotros tenemos una vida más cómoda, Even though we may have a more comfortable todavía life, las cosas son difíciles. the things are still hard. ¿Verdad? Imagínate si este paralítico vivía en los tiempos de nosotros con la tecnología y todas estas cosas que nosotros tenemos. Imagine if this paralytic man lived in today's world with the technology that we have. Por lo menos podemos saber que tuviera una silla de ruedas. Maybe we know that he would have had a wheelchair. Por lo menos, lo mínimo. That would be minimal. Pero en el caso ahora, ¿cómo es que ellos le llevan a Jesús? But in that case, how was it that they were able to take him to Jesus? Ellos tenían 4 personas, tenían que ir llevarlo en una paleta o en una cama. 4 men had to carry him on a pallet. Y vemos que él sabía, veía la necesidad que tenía de ir a Jesús. We realized that he understood the great need that he had to get to Jesus. Ok, una pregunta. But for us, well, I have a question. ¿Y nosotros? What about us? ¿Nos damos cuenta de la necesidad que nosotros tenemos para ir a Jesús? Do we realize our need to come to Jesus? Este paralítico sabía que necesitaba a Jesús. This paralytic man knew that he needed Jesus Porque él se dio cuenta que él estaba enfermo. because he realized that he was sick. Y nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos. Do we realize that we're sick? Nosotros tenemos una enfermedad mucho más grande que lo que tenía este paralítico. We have a sickness that's even bigger than what this paralytic man had. La enfermedad que nosotros tenemos The sickness that we have es la enfermedad del pecado. is the sickness of sin. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta And we need to realize que nosotros estamos enfermos. and that we are sick. Ok. Yo quiero que, perdón. Imagínate esto. Imagine this. Imagínate que el paralítico pensaría a él mismo, ¿tú sabes qué? Yo estoy bien. Imagine that the paralytic man thought, you know what, I'm doing well. ¿Tú sabes? Estos 4 amigos siempre van a estar a mi lado These 4 friends are always going to be with me. y ellos me pueden llevar de aquí para allá y de allá para acá. They can take me from here and everywhere. Y yo puedo vivir el resto de mi vida de esta manera. And I can live the rest of my life in this way. No era así. It wasn't like that. Él se dio cuenta que él necesitaba a Jesús. He realized that he needed Jesus. Y nosotros también And we also, tenemos que darnos cuenta we need to realize que nosotros necesitamos a Jesús. that we need Jesus. Ok. Otra cosa que también nosotros podemos notar en el contexto Another thing that we can notice in the context es que podemos ver de estos 4 amigos that we can see from these 4 friends que ellos lo llevaron a Jesús. that they took him to Jesus. Nosotros también We also, necesitamos a veces we also need personas que nos ayuden a llegar a Jesús. people that help us to get to Jesus. Imagínate que si nosotros estamos viviendo en esta vida solo y perdidos Imagine that we're living in this life alone and lost, y después nos damos cuenta o alguien viene a nuestra vida and someone comes to our lives, contento, lleno de vida alive, full of life and joyful, y nosotros le preguntamos, and we ask them, ¿por qué es que tú tienes este resplandor o por qué tú vives tu vida de esta manera? why is it that you're so joyful? Why is it that you live life this Y way? esta persona te dice, bueno, yo soy cristiano. And this person tells you, I'm a Christian. ¿Y qué es lo que tú a la persona debería de decir? What's the natural thing to ask the person? ¿Sabe qué? Yo quiero también ser como tú. I want to be also like you. Y en ese sentido, And in that sense, esa persona lo lleva a Jesús. that person brings us to Jesus.
Y vemos como estos 4 amigos And we see how these 4 lo friends, traen este amigo a Jesús. they bring this man to Jesus. No solamente el paralítico sabía que estaba enfermo, Not only did the paralyzed man knew that he was sick, pero también los amigos se dieron cuenta que el estado de este hombre no estaba bien. but also his friends understood that the state of this man was not good. Por eso lo trajeron a Jesús. And that's why they brought him to Jesus. Ahora, una pregunta. Now a question. ¿Nosotros tenemos amigos Do we have friends que nos alejan de Cristo o nos llevan a Cristo? who draw us closer to Jesus or who take us away from Jesus? Nos tenemos que preguntar esto. We need to ask ourselves that. Las personas con las cuales nosotros nos rodeamos, The people that we surround ourselves with, ¿ellos nos están ayudando a acercarnos a Cristo are they helping us to draw closer to Jesus? o nos están alejando? Or are they drawing us away? Nosotros tenemos que tener personas en nuestra vida We need to have people in our lives que nos ayuden a llegar a Cristo o a vivir una vida más cerca a Cristo. We need people in our life that's going to help us to get to Jesus, to be around Jesus. Ok, no sé lo que me está pasando. Ok, perdón. Sí, necesitamos personas que nos van a llevar o atraer a Cristo. We need people that are going to help us to draw closer to Jesus. Ok, otra cosa que nosotros vimos Another thing that we see here, en el contexto es que ellos, aunque vieron que la casa estaba llena, these people, even though they realized that the house was full, ellos no usaron eso como una excusa para no llegar a Cristo. they did not use that as an excuse to not get to Jesus. Ellos vieron que la puerta de adelante estaba lleno de gente, adentro de la casa estaba lleno de gente. They saw that the front door was full of people, that the house was full of people. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? And what is it that they did? Ellos hicieron una rotura, hicieron un hoyo en el techo They made an opening on the roof y dijeron, nosotros tenemos que hacer cualquier cosa para poder llegar a Cristo. We need to do whatever it takes to get closer to No Jesus. importa cualquier obstáculo que nosotros tengamos en nuestra vida, It doesn't matter what obstacles we have in our lives. nosotros tenemos que ir a Cristo. We need to go to Christ. ¿Sabe? Nosotros a veces, Sometimes es verdad que nosotros vamos a tener obstáculos, yes, it's true that we are going to have obstacles. pero a veces nosotros mismos ponemos obstáculos But, en nuestra but vida. sometimes we put obstacles in our lives. No sé, es que estoy muy cansado. Oh, I'm just too tired. O es que me duele este lado de la oreja It's that my right ear hurts. y por eso no puedo llegar. And that's why I can't make it. No debemos de poner obstáculos en nuestra vida. We shouldn't put obstacles in our Tenemos lives. que ir, llegar We- a donde está Cristo. We need to go and try to get to Jesus. ¿Han escuchado esto? Have you heard this before? Que algunas personas Some people, dicen, ¿tú sabes qué? you know what? Yo voy a esperar hasta I'm going to wait until yo me gradúo de la escuela after I graduate from o school tengo un buen trabajo. or I have a good job. Y después que yo tenga esas cosas, And after I have those things, después yo me bautizo. then I'm going to get baptized. ¿Y qué es lo que están haciendo a tener esta mentalidad? What is it that they're doing when they have that mentality? Están poniendo obstáculos They're putting obstacles en su vida in their lives para no llegar a Cristo. to not get to Jesus. Nosotros no debemos de decir cuando tengo un buen trabajo We shouldn't say when I have a good o job cuando me gradúo de la universidad, or when I graduate from school. sino que Dios me va a ayudar God is going to help me a poder encontrar este buen trabajo. to find this good job. Dios me va a ayudar a poder graduarme God- de la universidad. God is going to help me to be able to graduate from this college. En Lucas capítulo 9, In Luke chapter 9, en Lucas capítulo 9, empezando en el versículo 57, starting in verse 57, dice así. it says this. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. As they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guardas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Y dijo a otro, sígueme.
Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. And he said to another, follow me. But he said, Lord, permit me first to go and bury my father. Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. But he said to him, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Another also said, I will follow you, Lord, but first permit me to say goodbye to those at home. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arador mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. But Jesus said to him, no one, after putting his hand on the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? What is it that we can see here? Jesús está diciendo, oye, Jesus saying, hey, no pongan obstáculos, no digan, tengo esto que hacer o lo otro que hacer, don't put obstacles. I gotta do this or I gotta do that. o poner nuestra energía en esto o lo Or otro, to put our energy in this direction or in that direction. sino que deja que estas cosas pasen y haz lo que Dios quiere que tú He hagas. said, let those things go by and focus on what God wants you to do. Nosotros debemos We need to poner nuestra energía, put our energy, no en haciendo obstáculos, not putting obstacles, sino poniendo nuestra energía de sobrellevar o pasar esos obstáculos, but we need to put our energy in overcoming those obstacles para que nosotros podamos so that we can llegar a Jesús. to get to Jesus. Ok. Se me va. No sé qué pasó ahí, pero Yeah. está bien. Ok. La segunda cosa que nosotros podemos ver del 1 al 5 The other thing that we can see in verses 1 through 5 es que Jesús, cuando el hombre lo están bajando, is that Jesus, when this man is being lowered, lo primero que él ve the first thing that he sees es la fe de este hombre. is the faith of this man. ¿Y qué es lo primero que dice Jesús? And what's the first thing that Jesus says? Hombre, tus pecados te son perdonados. Son, your sins are forgiven. Increíble esto. This is incredible. El hombre The man, vino para qué? that he came for what? Porque él estaba paralítico, no podía caminar. Because he was paralyzed, he couldn't walk. Y lo primero que Jesús hace es que And the first thing that Jesus does is what? lo sana espiritualmente. Is that he heals him spiritually. Y vemos aquí, por lo menos en la matemática, vemos que esta arrow, Símbolo. este símbolo, es que esto es mayor que lo otro. We see this symbol in math all the time, the greater than symbol. Y vemos que para Jesús, And we see that for Jesus, la necesidad espiritual the spiritual needs, era mucho más grande it was greater que than las cosas físicas. the physical. Ok, bueno, ya dije eso. Ok, y nosotros. And what about us? Nosotros tenemos la misma mentalidad de Jesús. Do we have the same mentality as Jesus? ¿Sabe? Muchas veces nosotros, Many times us. cuando nosotros tenemos personas que nosotros tenemos en nuestra vida, When we have people in our lives that we care about, por ejemplo, las personas del trabajo. maybe people at work. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en la compañía que estaba trabajando. I remember when I was working in the company that I was working in. Los diciembres In December, había la temporada de aumentos. December was the time of raises. Y yo me recuerdo que cada persona con la cual yo hablaba I remember that every person that I talked to, siempre decía, yo espero que te den lo que tú pediste. they said, I hope that they give you exactly the raise that you asked for. Yo dije, bueno, muchas gracias. And I would say, yes, thank you. Pero a veces But sometimes, nosotros le damos tanta importancia we can give so much importance para las cosas físicas como ese aumento, to the physical things like that raise, para que la persona pueda comprar X o lo otro. so that they can buy this or that. Y lo último que nosotros hablamos con esa persona es que And the last thing that we talk to that person about is estando bien con Dios. are you fine with God? Nosotros vemos qué tan importante es estar bien con Dios. Do we realize how important it is to be right with God? Necesitamos darle la importancia a esto como Jesús le da la We importancia. need to give as much importance to that as Jesus gave importance to it. Porque vemos que cuando Jesús vio al hombre, Because we see that when Jesus saw that man, Él le dijo, tus pecados te son perdonados. he said to him, son, your sins are forgiven. Y nosotros sentimos lo mismo para los otros. But do we feel that same thing for others? Cuando vemos a las personas en la calle When we see people in the street,
y nos piden por un bocadillo, o por un dólar o $2. Or they ask us for food, or they ask us for money. Le damos y no hacemos nada con eso. Está bien, te damos $5. Do we give them the money and just move on? O hablamos con esa persona Or do we try to talk to that person? y le hacemos dar cuenta And we make them realize que la necesidad que ellos tienen that the greater need that they have es para estar bien con Dios. is to be right with God. Yo espero I hope que nosotros tengamos esta mentalidad de Cristo. that we have the same mentality that Jesus had. Que nos sintemos That we would feel, la misma forma que Jesús se siente. that we will feel the same things that Jesus feels. Que la vida espiritual That the spiritual life es mucho más importante is much more important que las cosas físicas de este mundo. than the physical things of this life. Estas cosas These things, van a pasar, that they're going to pass away. pero las cosas celestiales, But the heavenly things, esto es para siempre. these are the things that are going to En remain. Mateo capítulo 6, In Matthew chapter 6, versículo 33, in verse 31, vemos que Jesús le está diciendo, that Jesus told them, no te afanes de estas cosas de este mundo. don't worry about these things. Mira los pájaros, mira la hierba. Look at the birds, look at the En el flowers. versículo 33, But in verse 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, but seek first his kingdom and his righteousness, y todas estas cosas and all of these things os serán añadidas. will be added to you. Nosotros tenemos que darle importancia a las cosas espirituales We need to give importance to the spiritual things y no a las cosas físicas. de and este mundo. not the physical things of this life. Ok. Vamos ahora a leer Now let's read. En Marcos capítulo 2, empezando en el versículo 7. Let's start reading right here in Mark chapter 2, starting in verse 7. Y dice así. And it says, Vamos a empezar con el 6. let's start in verse 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. But some of the scribes were sitting there reasoning in their hearts, ¿Por qué habla este así? why does this man speak that way? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que calibaban en esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? Immediately Jesus, aware in his spirit that they were reasoning that way within themselves, said to them, why are you reasoning about these things in your hearts? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Which is easier to say to a paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up, pick up your pallet and walk? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin, he said to the paralytic, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. I say to you, get up, pick up your pallet, and go home. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. And he got up and immediately picked up the pallet and went out in the sight of everyone, so that they were all amazed and were glorifying God, saying, we have never seen anything like this. So aquí vemos en el versículo 6 We see in verse 6, que entra otros personajes. we see that other people enter the story. ¿Y cuáles son esas personas? Who are these people? Los escribas. And the scribes. ¿Verdad? Y los escribas cavilaban o estaban diciendo dentro de sí, And these people were reasoning within themselves. ¿quién es esta persona? Who is this man? ¿Quién es este que piensa que puede perdonar pecados? Who is this man who thinks that he can forgive sins? Solamente Dios Only God puede perdonar can pecados. forgive Y sins. es verdad lo que estaban diciendo. And that's true what they're saying. No haga mentira, Dios es el que perdona pecados. God is the one who forgives sins. Pero vemos que Jesús, But we see that Jesus, en su espíritu, in his spirit,
sabía He knew. que ellos estaban diciendo estas cosas en su corazón. He knew that they were reasoning like this in their hearts. Y vemos que él le dice, ¿por qué ustedes están pensando de esta manera? And he tells them, why are you reasoning about these things? Después le hace una pregunta. And then he tells them, ¿Qué es más fácil decir al paralítico? which is easier to say to the paralytic, ¿Tus pecados te son perdonados? your sins are forgiven? O Or, decirle, levántate, toma tu lecho y anda. get up, pick up your pallet, and walk. Una cosa que se me olvidó mencionar. Something that I forgot to mention. Es interesante, estas personas, It's interesting that these people, los escribas, the scribes, sabían de la ley. they knew about the law. Y vemos que estaban pensando cosas malas. But they were thinking wrong things. Y eso lo podemos ver en el acontecimiento, yo sé que lo dije mal, en Mateo capítulo 9. And we know this from the account from Matthew chapter 6. Matthew chapter 9. Que vemos que ellos estaban pensando maldad en su corazón. That they were thinking evil in their hearts. Y ellos también, como el paralítico, ¿cómo estaban? And so they, like the paralytic man, were also what? Enfermos, estaban mal delante de los ojos de Dios. They were sick. They were wrong before the eyes of God. Y ellos también, ¿qué tenían que hacer? But they also needed to do what? Ir y obedecer a Jesús. They needed to go and obey Jesus. Pero vemos que Jesús y ellos están teniendo esta conversación. We see that Jesus and them are having this conversation. Y Él le dice, And he otra tells vez, us, again, ¿cuál es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? which is easier, to say your sins are forgiven or to pick up your pallet and walk? Y vemos, por lo menos para mí, And I see, and this is the way I see it, que es más fácil decir that it's easier to see, to say, tus pecados te son perdonados. your sins are forgiven. ¿Y por qué? Why? Porque es una cosa que tú no puedes ver. Because it's something that you can't see. Pero vemos que vemos We see that. que nosotros en este texto We see that in this text, podemos ver que Jesús es Dios. we can see that Jesus is God. Ahora, ¿cuáles son algunas cualidades What are some qualities de Dios? of God? Ok, una cualidad de Dios, One quality of God is que Dios es omnisciente, that God is omniscient, ah, all-knowing. ¿verdad? ¿Y dónde nosotros podemos ver esto? Where can we see that? Si tienen sus Biblias abiertas todavía, vayan a Salmo 139. Go to Psalm chapter 139. Y empezando en el versículo 1, And notice starting in verse 1. oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oh Lord, you have searched me and known me. Tú has conocido mis sentarme y mi levantarme. You know when I sit down and when I rise up. Has entendido desde lejos mis pensamientos. You understand my thoughts from afar. Has escudriñado mi andar y mi reposo. You scrutinize my path and my lying down. Y todos mis caminos te son conocidos. And are intimate, acquainted with all my ways. Pues aún no está la palabra de mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Even before there's a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. You have enclosed me behind and before, and laid your hand upon me. Vemos aquí We see here que Dios lo sabe todo. that God knows everything. Sabe cuándo nosotros nos paramos o nos sentamos, He knows when we rise up or when we sit si down, nos vamos a la izquierda o si nos vamos a la if derecha. we make a left or we make a right. Hasta sabe qué nosotros vamos a decir antes que nosotros lo He decimos. knows what we're going to say even before we say it. Sabe todos nuestros pensamientos. He knows all of our thoughts. Y vemos en Marcos capítulo 1, And we saw in Mark chapter 1, versículo 8, verse 8, que ellos estaban diciendo eso en sus corazones. that they were saying these things in their hearts. ¿Y qué es lo que dice Jesús? And what did Jesus say? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo. Immediately Jesus, aware in his spirit that they were reasoning that way within themselves, said to them. Vemos que Jesús sabía. Jesus knew
Aunque estas personas no habían dicho una palabra, Even though these people had not said a single word, él sabía lo que estaban diciendo en sus corazones. he knew what they were thinking in their hearts. Ok, otra cosa, otra cualidad Another quality que sabemos de Dios that we know of God es que Dios perdona pecados. is that God is the one who forgives sins. Y vemos que hasta los mismos escribas dicen, Even the scribes themselves, solamente Dios es el que perdona pecados. only God has the authority to forgive sins. Y ya que estábamos en los Salmos, And since we were in the Psalms, si todavía están ahí, vayan a Salmo 103. go to Psalm 103 Y vamos a leer del 1 al 3. and let's read verses 1 through 3. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefit. Él es quien perdona todos tus iniquidades. Who pardons all your iniquity. Vemos aquí en Salmo 103 que We see in Psalm 103 what? que Dios perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. That God is the one who forgives all of our sins. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos saber o cómo es que nos damos cuenta How is it that we can know? How is it that we can realize que Jesús perdona los pecados? that Jesus is the one that can forgive sins? En Marcos capítulo 1, ya lo leímos, pero en Marcos 1, empezando en el versículo 10, perdón, en Marcos 2, lo puse mal. Marcos 2, versículo 10, In Mark 2 verse 10, vemos que Jesús dice, that Jesus says, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. dijo al paralítico, He said to the paralytic, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. I say to you, get up, pick up your pallet, and go home. Vemos aquí We see here que la forma en la cual that the way in which Jesús nos prueba he proves que Él puede perdonar pecados, that he can forgive sin, algo invisible, something invisible, algo que no podemos ver, something that we cannot see. hace que el hombre que se levante. He makes the man to get up. ¿Y qué es lo que hace el hombre? And what does the man do? El hombre al instante o inmediatamente The man immediately, or at the moment, se levanta. he got up. Y vemos que a través de este milagro, And we see that through this miracle, Jesús nos demuestra Jesus showed que así como Él puede sanar lo físico, that in the same way in which he can heal the physical, Él puede sanar o puede perdonar el pecado. he can also heal or forgive sin. Ok, quiero que nosotros pensemos en esto. I want us to think about this. Imagínate Imagine que si solamente supiéramos, that somebody can know, or solamente supiéramos if we can only know que Dios lo sabe todo. that God knows everything. Dios sabe todos los pecados que nosotros hemos cometido. God knows all the sins that we have committed. Imagínate eso. Imagine this. Eso sería difícil. This would be very hard. Solamente sabiendo, Dios sabe cada cosa mala que tú has hecho. God knows every bad thing that I have done. Lo vimos en Salmo 139. We saw that in Psalm Que Él lo 139. sabe todo, Yeah, he knows everything. pero es tan increíble But it's also incredible que así como Dios lo sabe todo, that just like God knows everything, Él está dispuesto y amoroso de perdonarnos todos nuestros pecados. that he is loving and wants to forgive us of our sin. Increíble eso. That's incredible. Y Dios es tan grande And por God, eso. and God is so great because of Así that. como Dios sabe todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, The same way in which God knows all of our sins and all of our iniquities, Él está más que dispuesto para perdonar. but he is available to forgive us of our sins. Ok, en conclusión, In conclusion, ¿en qué estado estás tú? what is your state today? ¿Estás tú como el paralítico? Are you like the paralytic? ¿Que te diste cuenta que tú estás mal espiritualmente delante de Dios? That you're wrong before God spiritually? ¿O eres como el escriba? Or are you like the scribes? Que sabiendo que Jesús es Dios, o que Jesús es Dios, no va hacia Él. That knowing that Jesus is God, you don't go to him. No lo obedeces. You don't obey him. No importa. It doesn't matter.
¿En cuál de estos estados tú estás? In which of these state are you in? Si estás como el paralítico If you're like the paralytic, o estás como el escriba, or you're like the scribe, tenemos que ir a Jesús, we need to come to Jesus, el que lo sabe todo the one who knows y everything, está dispuesto a perdonar tus pecados. and the one who wants to forgive us of our sins. Gracias, hermanos, por su paciencia Thank you for your patience y también por su atención. and for your attention.